Regresé 2 días antes de lo previsto. El proyecto en Guadalajara se adelantó, los clientes firmaron sin tanto rodeo, y por primera vez en años sentí que podía tomarme un respiro. Mi plan era sencillo: llegar a casa, dejar la maleta en la sala, preparar un café con pan dulce y pasar la noche viendo una película con mi hija, como solíamos hacer antes de que su matrimonio lo llenara todo de silencios. Pero cuando salí del aeropuerto y encendí el celular, no fueron mensajes de bienvenida lo que encontré. Fue uno solo, enviado a las 3:14 de la madrugada por un número que no reconocía. ¿Usted es el padre de Laura? Necesita venir al hospital, urgente. No decía más. Sin contexto, sin firma, sin explicaciones. Sentí un puñal invisible presionar mi pecho, como si algo dentro de mí supiera, desde ese instante, que nada volvería a ser igual. El camino hasta el hospital se volvió una niebla de recuerdos, semáforos y oraciones silenciosas. En algún momento llamé al número. Me contestó una enfermera con voz cansada, pero firme. Su hija llegó anoche en ambulancia. Está en la UCI. No se preocupe. Está viva. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella vaciló. Alguien la encontró inconsciente en casa. Estaba sola. No sabemos desde cuándo. Fue un vecino el que llamó a emergencias. Aparentemente, estaba colapsada desde hacía horas. Tragué saliva. ¿Y su esposo? La enfermera guardó silencio. No lo hemos visto por aquí. Eso fue todo. Cuando llegué, el vigilante me pidió identificación, como si no supiera que yo llevaba el corazón en ruinas y las manos temblando. La sala de urgencias olía a cloro, metal y miedo. Me llevaron por un pasillo frío, donde cada paso sonaba como un eco hueco de algo que se estaba perdiendo. Y entonces la vi. Laura. Mi hija. Mi niña. Acostada en una cama blanca como una página no terminada, con tubos saliendo de su boca, cables conectados a monitores que latían como si quisieran suplir su propio corazón. Su rostro estaba pálido, hinchado, con marcas rojas en el cuello y ojeras profundas que denunciaban días sin descanso. Tenía la mirada cerrada, como si el mundo ya no le interesara. Una máquina respiraba por ella. Una pantalla mostraba sus constantes vitales. Otra, fría, impasible, marcaba el número exacto de veces que su cuerpo aún intentaba no rendirse. Me quedé ahí, de pie, sin saber qué hacer con las manos, con el dolor, con la rabia. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que una doctora se acercó. Era joven, pero sus ojos estaban llenos de esos inviernos que solo la medicina de urgencias conoce. Señor Medina, su hija está en estado crítico. No fue un intento de suicidio, pero sí una falla multisistémica provocada por un cuadro grave de deshidratación y crisis nerviosa prolongada. Esto no fue de un día. Su cuerpo colapsó lentamente. Me aferré al borde de la cama como si al tocar la sábana pudiera regresarla. ¿Y su esposo?, volví a preguntar. La doctora negó con la cabeza. No ha aparecido. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Estaba tibia, pero inmóvil. Y ahí, con los tubos y las máquinas zumbando a mi alrededor, entendí algo que no quería aceptar. Mi hija estaba muriendo en silencio, y yo no tenía idea de lo que había pasado en esa casa. Saqué el celular y abrí los últimos mensajes que ella me había enviado. Todos hablaban de cosas pequeñas. Papá, no olvides tomar tu medicina. Avísame cuando aterrices. Compré tu pan favorito. Ven el viernes. Ni una sola queja. Ni una señal de lo que estaba enfrentando. Fue entonces cuando me pregunté, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba su esposo? Ese hombre que juró ante todos cuidarla, protegerla, estar con ella en salud y enfermedad. ¿Dónde estaba el padre del hijo que nunca pudieron tener? Y mientras sostenía la mano de mi hija en la UCI, con la esperanza sostenida por hilos, llegó una notificación en mi celular. Una foto, un video, risas, luces, champaña, gente bailando, gente celebrando, gente tomando el sol en cubierta. Era él, el esposo de mi hija, en un crucero, con amigos y mujeres, con una sonrisa en el rostro y una copa en la mano, mientras la mía se deshacía en cables y respiradores. Y en ese instante, sentí que algo dentro de mí, algo viejo, algo dormido, algo que había dejado atrás cuando decidí ser un hombre pacífico, despertaba. No era odio, era promesa, una promesa silenciosa, a mi hija, a mí mismo.
a la dignidad que él había olvidado que yo aún tenía. Me quedé allí toda la noche. No dormí, no comí, no respondí llamadas. Solo permanecí junto a ella, observando cómo las luces de los monitores parpadeaban en la oscuridad como luciérnagas atrapadas, como si fueran las únicas capaces de recordar que mi hija seguía viva. A cada respiración artificial, a cada pitido rítmico del oxímetro, yo repetía una oración muda, no a un Dios en particular, sino a cualquier fuerza que aún pudiera devolverle algo de lo que le habían robado. Los enfermeros pasaban en silencio. Algunos me miraban con compasión genuina. Otros ni siquiera me veían. Me ofrecieron café, una manta, una silla más cómoda. Rechacé todo. No por orgullo, por necesidad. Mi cuerpo no necesitaba descanso. Lo único que me sostenía en pie era una mezcla extraña de dolor, culpa y una furia que se cocinaba despacio, sin levantar la voz, pero que no me soltaba el pecho. A eso de las 4 de la madrugada, una doctora me explicó que Laura seguiría sedada durante al menos 48 horas. Su cuerpo necesita reposo absoluto. Estaba al borde del colapso metabólico. Tiene úlceras por estrés, el sistema inmune debilitado, signos de anemia, pérdida de peso notable. No fue una emergencia súbita, señor Medina. Fue un abandono progresivo. Esa última frase me atravesó como un cuchillo. Abandono. Y lo peor, yo no lo había visto venir. Mientras ella hablaba, yo seguía mirando a mi hija. Su rostro, sin maquillaje, sin filtros, sin palabras. La misma niña que bailaba en el patio con vestidos de tul y soñaba con ser bailarina. La misma que me acompañó en las noches cuando su madre murió y me obligó a seguir comiendo cuando yo ya no tenía ganas. Ahora era su turno de ser cuidada. Ahora era mi turno de no fallarle. Saqué mi celular otra vez. Entré a las redes sociales. Revisé las publicaciones del esposo. Historias, reels, fotos, cada una más ofensiva que la anterior. Subió una selfie con copas de vino bajo el sol, otra riendo con 2 mujeres en bikini, otra posando en la cubierta del barco con la frase «Hay que vivir sin drama». Sentí náuseas. La última publicación era de hace menos de 5 horas. Mientras Laura ingresaba al quirófano para un procedimiento de emergencia, él estaba brindando en medio del Caribe con una sonrisa que no le correspondía. En ese momento decidí escribirle. No un mensaje amenazante, ni una exigencia. Solo una línea. Laura está en la UCI. Regresa. No lo envié por WhatsApp. No lo merecía. Lo envié como SMS, frío y directo, como el eco de una puerta que se cierra. Pasaron las horas. Nadie respondió. Nadie apareció. Ni él, ni su familia, ni algún amigo. Nadie preguntó por ella. Nadie se presentó. Como si mi hija hubiera desaparecido del mapa emocional de todos. Como si ya no contara. Como si nunca hubiera importado. A las 6:30 de la mañana, salí al pasillo para estirar las piernas. Necesitaba aire. No del exterior, sino de un lugar donde el zumbido constante de máquinas no me recordara cada segundo que Laura no podía respirar por sí sola. Caminé hasta la máquina de café, pero no compré nada. Me senté en una banca de metal y pensé en cada cumpleaños que había organizado para ella, en los años universitarios donde le ayudé con la renta sin que su esposo lo supiera, en la boda que pagué parcialmente cuando él no tenía crédito ni historial, en cómo él me llamaba suegrito buena onda, cuando le convenía, y en cómo, poco a poco, lo vi ir apagando la luz de mi hija. No había señales de violencia física, pero su cuerpo hablaba. Hablaba con sus defensas caídas, con su peso perdido, con las lágrimas que, según la enfermera, aún se escurrían por su rostro, incluso estando sedada. Una doctora dijo que eso a veces pasa. El cuerpo llora sin que la mente lo permita. Mi hija lloraba desde adentro. Volví a entrar. Le acaricié la mano con la punta de los dedos. Le dije que ya estaba en casa, que todo iba a cambiar. No sabía si podía oírme, pero sí sabía que yo podía actuar, y lo haría. No con gritos, no con escándalos, sino como hacen los hombres que ya han perdido demasiado como para tolerar otra traición. A las 8 en punto, una enfermera entró con una bandeja. Me miró con gentileza. ¿No ha dormido nada? Negué. Ella se acercó. Sé que es difícil, pero debería comer algo. Agradecí. Ella dudó un segundo.
¿Puedo decirle algo sin que se ofenda? Asentí. Esta no es la primera mujer joven que recibimos en estas condiciones. Algunas no sobreviven. La mayoría tienen un patrón. Vienen solas, abandonadas, y los esposos aparecen días después, confundidos, culpando al trabajo, al estrés, al clima. Usted es el primero que está aquí antes que todos. Esa frase me hizo levantar la vista. Por un momento, me vi reflejado en el vidrio de la ventana. Un hombre mayor, despeinado, con los ojos rojos y el alma desbordada, pero de pie, presente, firme. No tenía millones, no tenía abogados, no tenía fuerza física, pero tenía algo que él no tenía: conciencia. Regresé a la silla y abrí el correo electrónico. Empecé a escribir una carta, no para él, para mí, un borrador de lo que sería el inicio del fin de esta historia. Hice una lista de cosas: verificar propiedades, revisar el testamento de Laura, llamar a mi banco, contactar a una amiga notaria. Iba a necesitar cada recurso, cada gramo de lucidez, cada vínculo que había cultivado en silencio durante años, porque si él no estaba ahí para cuidar de ella cuando más lo necesitaba, entonces ya no merecía nada, ni su casa, ni su nombre, ni su perdón. No soy de revisar redes sociales, nunca lo fui, pero hay cosas que uno empieza a hacer cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. Me senté en la sala de espera del hospital, con el café frío en la mano, y abrí el perfil de él. Su cuenta era semipública, algunas fotos restringidas, otras no, y las que estaban visibles eran una declaración de guerra a la verdad. La más reciente era de hacía unas horas, probablemente publicada mientras los médicos peleaban por estabilizar el ritmo cardíaco de mi hija. Se lo veía en un jacuzzi, copa en mano, acompañado de dos mujeres jóvenes en traje de baño, una sentada a su izquierda, con una sonrisa perfectamente calculada para parecer casual, la otra apoyada en su hombro, como si lo conociera desde siempre. La descripción decía: la vida es ahora. Salud por los que saben vivir sin culpa. Tuve que respirar hondo, volver a mirar, confirmar que era él, su rostro, su sonrisa, el mismo hombre que había jurado frente a todos que protegería a mi hija en la salud y en la enfermedad, el mismo al que ayudamos a salir de las deudas los primeros 2 años de matrimonio, el mismo que se presentó a nuestra familia como alguien diferente, maduro, serio. Ahora estaba allí, entre tragos y mujeres, como si la palabra matrimonio fuera apenas un papel decorativo en su vida. Seguí bajando. Una historia de Instagram mostraba el buffet del crucero, con risas de fondo y la voz de él diciendo: merecido, después de tanto estrés. En otra, filmaba una fiesta con luces estroboscópicas, botellas de champán y amigos haciendo gestos obscenos frente a la cámara. Reconocí al menos 2 de ellos. Eran los que habían sido padrinos en la boda de Laura. Aquellos que, en su momento, me abrazaron diciendo: tu hija se casa con un hombre de verdad. El teléfono tembló en mi mano, no por las notificaciones, sino por el pulso que ya no podía contener la rabia. No era solo que él no estuviera presente, es que se había asegurado de mostrarle al mundo que no pensaba estarlo, que no le importaba, que no temía consecuencias. Pero había más. Abrí mi correo personal. Una costumbre vieja, casi inútil, pero algo me dijo que debía hacerlo. Y allí estaba, un mensaje de Laura, enviado hacía una semana, con el asunto: en caso de que pase algo. El cuerpo del correo era corto, apenas unas líneas. Papá, no te alarmes, estoy bien, pero si este mensaje llega a ti, es porque algo cambió. Quería que supieras que hay cosas que no te conté, porque no quería decepcionarte. Pero él no es quien finge ser. Abajo te dejo las capturas. Había 6 archivos adjuntos. Los abrí uno por uno. Conversaciones de WhatsApp entre él y un contacto guardado como Sofía. En ellas hablaban de lo cansado que estaba de Laura, de lo asfixiante que era su presencia, de cómo deseaba poder sacársela de encima sin drama. Sofía preguntaba si pensaba divorciarse. Él respondía: no hasta que termine de vender la propiedad. Después veremos. En otro mensaje, hablaban de una transferencia bancaria. Usa esa cuenta, la que Laura no ve. Lo demás ya está a mi nombre. Si no pregunta, no hay problema. Y luego una foto de una tarjeta bancaria nueva, a su nombre, vinculada a una cuenta offshore.
El nombre del banco me resultó familiar. Lo confirmé minutos después con una amiga notaria. Sí, era un banco caribeño especializado en ocultar transferencias de alto riesgo. El siguiente archivo era un PDF escaneado. El título: Contrato de compraventa, propiedad compartida. Y allí, en tinta azul, estaban las dos firmas, la de Laura y la de él. El contrato fechaba hacía 4 meses. La propiedad, el departamento donde vivían, a nombre de ambos, había sido puesto en venta sin que yo supiera. Según el documento, ya había una oferta aceptada. Y aún más, el depósito inicial había sido transferido a una cuenta de él. Solo de él. El último archivo era una nota escrita a mano. Reconocí la letra de mi hija. Decía: Papá, si no vuelvo a llamarte, si algo pasa, solo te pido una cosa. No dejes que él se quede con nada. Ni mi nombre, ni mi silencio. Cerré el teléfono. Cerré los ojos. No lloré. No maldije. No grité. Simplemente me levanté de la silla y volví a la habitación donde Laura seguía dormida. Me senté junto a ella. Le tomé la mano y por primera vez en mucho tiempo le hablé como cuando era niña, después de una pesadilla. Ya pasó. Papá ya está acá. Y esta vez no se me va a escapar nada. A esa altura, ya no era solo una cuestión de abandono. Era traición. Y no contra mí. Contra ella. Contra la dignidad de una mujer que había entregado su vida a un hombre que usó su confianza como trampolín para su doble vida. Miré el reloj. Eran las 9:42 de la mañana. Lo imaginé aún en el barco, tal vez durmiendo, tal vez bebiendo, sin saber que su teatro se desmoronaba. Sin sospechar que yo ya tenía en mi poder todas las piezas para desarmar su mentira desde adentro. Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara. Y cuando me miré al espejo, ya no era el mismo hombre que llegó anoche temblando al hospital. Era otro. Uno que sabía exactamente qué hacer. No salí del hospital ese día, ni tampoco la noche siguiente, ni la que vino después. Me convertí en parte del mobiliario. El hombre de la silla gris al lado de la cama 304. El que no hablaba mucho, pero que lo veía todo. El que se levantaba cada vez que alguien entraba, aunque fuera solo para ajustar un cable o cambiar un suero. Yo no tenía uniforme, pero estaba en guardia. Y mi único objetivo era que mi hija no se despertara sola. No otra vez. La noche fue larga. Las luces artificiales del pasillo entraban por la rendija de la puerta como cuchillos delgados. Las máquinas seguían su concierto sordo. Pitidos, zumbidos, alarmas que a veces hacían saltar el corazón. A cada sonido inesperado, yo me erguía. No podía dormir, no quería dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos y perder el momento en que Laura respirara por sí misma. En algún instante entre las 3 y las 5 de la madrugada, el cansancio me venció. Pero no me dormí del todo. Entré en esa zona gris donde la mente sigue despierta aunque el cuerpo se rinda. Y fue ahí, en ese estado, que la escuché. O quizá fue mi imaginación. Un susurro. Una palabra. Apenas un eco. Papá. Abrí los ojos de golpe. La miré. Su rostro seguía igual. Inmóvil. Su pecho subía y bajaba por el trabajo del respirador. Pero yo lo sentí. Como si algo dentro de mí supiera que ella me escuchaba. Que su alma, aunque atrapada, todavía peleaba por volver. Me incliné sobre su mano. La tomé con ambas manos. Y sin pensar, le hice una promesa. Te juro, hija, que no vas a volver a esa casa. Que ese hombre no vuelve a acercarse a ti. Que cuando despiertes, el mundo que dejaste ya no existirá. Porque yo lo voy a borrar. Fue la primera vez en toda mi vida que dije algo así. Nunca fui un hombre de venganzas. Siempre creí que el tiempo se encargaba. Que las cosas caían por su peso. Pero esa noche entendí que el tiempo no siempre llega. Que a veces hay que empujarlo. Que hay injusticias que, si no las corriges tú, nadie las corrige. Así que me levanté. Salí del cuarto. Fui al pasillo, al fondo donde nadie pasaba. Saqué el celular y comencé a hacer llamadas, una por una. Primero, al abogado de la familia. Luego, a la contadora que me ayudó cuando abrí mi primer taller mecánico. Hacía más de 30 años. Después, a un viejo amigo notario, que aún debía un favor. Y finalmente, a un cerrajero. Porque cuando ella saliera del hospital, no iba a volver a ese infierno. No si yo podía evitarlo. El abogado me respondió primero. «¿Qué pasa, Enrique?», preguntó.
¿Por qué me llamas a esta hora? Le expliqué lo mínimo. Le dije que necesitaba saber si podía actuar como representante legal de mi hija en una emergencia médica. ¿Tiene un poder firmado? Preguntó. No, respondí. Pero tengo su correo, su voluntad escrita y pruebas. Le envié todo. Cada captura, cada documento, cada transferencia. Todo lo que había leído en aquel email maldito titulado «En caso de que pase algo». 10 minutos después, me llamó de vuelta. Con eso basta. Podemos iniciar acciones. No lo van a ver venir. La contadora fue más directa. ¿Quieres que bloquee accesos a sus cuentas conjuntas? Preguntó. Sí. Todo lo que esté vinculado a su nombre. Que no pueda mover ni un peso más. Ella respondió con un simple: dame una hora. El notario necesitaba más tiempo, pero accedió a preparar un documento que me permitiera actuar en nombre de mi hija durante su estado de inconsciencia, basándose en el correo como prueba de voluntad anticipada. Me pidió paciencia. Lo tendrás mañana al mediodía, prometió. Y luego, el cerrajero. Un hombre de pocas palabras. Le expliqué lo justo. Le dije la dirección. Le pedí que cambiara todas las cerraduras, que lo hiciera esa misma mañana, antes de que él regresara del crucero. Precio doble si lo hace antes de las 8. Él solo dijo: mándeme la ubicación. Voy en camino. Colgué el celular. Volví al cuarto. Me senté otra vez. Y por primera vez en 2 días me sentí diferente. Ya no era solo dolor. Era claridad. Ya no era solo impotencia. Era estructura. Era plan. Mi hija respiraba, lentamente, con esfuerzo. Pero estaba viva. Y cuando abriera los ojos, no iba a encontrar la casa que la enfermó. No iba a ver la sonrisa falsa de un esposo que usó su nombre para enriquecerse. No iba a volver a dormir en una cama compartida con un enemigo. Porque todo eso ya estaría terminado. Porque yo me encargaría de que el mundo que la hirió no volviera a alcanzarla. Y esa fue mi promesa más silenciosa. Y la más feroz. Eran exactamente las 7:36 de la mañana cuando recibí la notificación. Cámara de seguridad activada. Movimiento detectado en la entrada. Me habían instalado el sistema hacía más de 1 año, cuando mi hija me pidió ayuda para sentirse más segura. A veces él llega tarde y no siempre me avisa, me dijo. Yo no pregunté más, solo lo instalé. Vi el video desde mi celular, él, el esposo. Camisa arrugada, gafas oscuras, cabello húmedo. Como si hubiese salido del sauna del barco y no se hubiese molestado en cambiarse. Arrastraba una maleta de ruedas, con cara de quien espera una ducha y un desayuno. Se detuvo frente a la puerta. Introdujo la llave. Nada. Volvió a intentar. Nada. Frunció el ceño. Probó otra vez. Empujó. Giró. Nada. Metió la mano en el bolsillo, sacó el celular y marcó un número. Lo vi hablar. No escuché. Solo los gestos. Después revisó algo en la app de banco. Lo vi por el reflejo del vidrio. Frunció aún más el ceño. Tecleó. Esperó. Tecleó de nuevo. Lentamente, la expresión de confusión dio paso a otra, una mezcla entre molestia, incredulidad y rabia contenida. La escena duró menos de 5 minutos, pero cada segundo fue una confirmación. Él no tenía idea. Y eso me bastó. Yo seguía en el hospital. No había salido de la UCI desde que llegué, pero mis manos ya habían trabajado. Los documentos estaban en proceso, las cuentas conjuntas bloqueadas, las cerraduras cambiadas. La notificación oficial de suspensión de poder bancario sería emitida en las próximas horas. Y lo mejor, el abogado ya había preparado la revocación de representación patrimonial. Porque en esa familia él ya no era nada, no legalmente, no emocionalmente, no humanamente. A las 8:22 recibí el primer mensaje directo. ¿Qué pasa con las llaves? Ignoré. 8:26. Laura no responde. Está contigo. Silencio. 8:31. No puedo entrar a la casa. La cuenta no carga. ¿Cambiaron algo? A las 8:35. Responde. ¿Dónde está mi esposa? Bloqueé el número. A las 8:49 llegó un correo. El asunto. Esto es ilegal. Dentro, un párrafo mal redactado, lleno de errores, exclamaciones y amenazas veladas sobre abogados, denuncias, derechos. No respondí. A las 9:10, una llamada de número desconocido. No atendí. A las 9:21, otro mensaje.
Tengo derecho a entrar, tengo cosas ahí. No puedes hacer esto. ¿Quién te crees que eres? Me recosté en la silla del hospital. Mi hija seguía sedada. La enfermera revisaba los monitores. Todo estable. Respiración asistida, pero mejorando. Le acomodé el cabello detrás de la oreja. Ella no dijo nada, pero yo sabía. Sabía que el silencio era también un lenguaje. Uno que los cobardes no entienden. A las 9:46, nueva alerta. Movimiento detectado. Patio trasero. Él estaba rodeando la casa, buscando entradas alternativas, forzando ventanas, golpeando con los nudillos. Me detuve en el video. Lo observé. Respiraba agitado. Caminaba como un animal acorralado. El que antes se mostraba en fiestas ahora se revolvía entre arbustos. A las 9:58, otro mensaje, esta vez por correo. Voy a llamar a la policía. Estás violando mis derechos. Esta es mi casa también. Fue entonces cuando respondí, con una línea. Ya no. Y adjunté un archivo PDF, la escritura corregida, con el proceso de separación patrimonial en curso, firmado bajo poder notarial de emergencia por abandono y daño emocional comprobado. A las 10:04 lo vi sentarse en la acera, y a las 10:07 lo vi llorar. No de dolor, de derrota. No estaba preparado, nunca imaginó que alguien como yo, un hombre mayor, supuestamente pasivo, invisible, un suegro simpático, fuese capaz de desmontar toda su vida en menos de 24 horas. Pero lo hice, porque mientras él bebía champaña, yo leía documentos. Mientras él bailaba con extrañas, yo hablaba con notarios. Mientras él dormía en camarotes, yo velaba a mi hija en la UCI. Él pensaba que la vida se podía posponer, que todo era reemplazable, que las personas solo valen mientras son útiles. Pero se equivocó. A las 10:17 recibió una notificación judicial. Requerimiento de alejamiento temporal, por motivos médicos y por indicios de manipulación financiera. A las 10:22 intentó entrar de nuevo. Gritó. Golpeó la puerta. Llamó a la madre, a los amigos. A nadie le respondió, porque ya nadie tenía respuestas. Solo él aún no entendía que lo había perdido todo. A las 10:31 recibió la última notificación bancaria. Acceso denegado, cuenta suspendida por verificación legal. Y a las 10:35, el hombre que creía tener el mundo bajo control, simplemente se desmoronó. Allí, en el jardín de una casa que ya no le pertenecía, gritó como un niño. Insultó el aire. Pateó su propia maleta. Se cubrió el rostro con las manos. Y yo, simplemente apagué el celular. Volví a la habitación. Me senté junto a Laura y le dije al oído, ya puedes descansar. Él ya no tiene llaves, ni de la casa, ni de ti. Nunca fui partidario del escándalo. Crecí en una casa donde el respeto no se imponía con gritos, sino con presencia. Donde el no se decía una sola vez. Donde mi padre, un hombre sencillo, que no tenía más que su palabra, enseñó que a veces la mejor forma de defenderse era no dar explicaciones a quien ya decidió no escuchar. Por eso, después de verlo gritar frente a la puerta cerrada, después de recibir sus insultos por correo, sus amenazas mal redactadas, sus intentos desesperados de apelar a la lástima, no hice nada. No respondí. No confronté. No fui hasta allí. Solo observé a la distancia cómo se desmoronaba lo que él pensaba que era intocable. Porque había algo que él nunca entendió. Cuando se pisa la dignidad de una hija, no se pelea con un padre. Se desentierra un terremoto que ya estaba dormido. La contadora me confirmó, a 11:14, que todas las cuentas conjuntas habían sido congeladas por sospecha de malversación. Incluso una tarjeta que él había abierto a nombre de una empresa fantasma, la misma que usó para justificar su ausencia laboral, había sido reportada. Una denuncia preventiva de fraude patrimonial estaba en curso. Y lo mejor, no venía de mí, sino de una auditoría automática activada por el banco tras una transferencia irregular a una cuenta extranjera. El abogado, por su parte, me llamó al mediodía. Enrique, ya está todo firmado. El documento de representación en estado de emergencia fue validado. Y, escucha esto, el notario encontró un detalle en la escritura de la casa. ¿Qué tipo de detalle?, pregunté. La compraventa que él inició con un tercero nunca se finalizó. Faltaba una firma clave, la de Laura.
Él intentó simular su consentimiento con una rúbrica copiada. Lo que no sabía es que eso activa automáticamente un proceso penal por falsificación. Podemos detener la venta y abrir una causa. Asentí en silencio. No respondí de inmediato. Solo miré a mi hija, aún dormida, aún conectada a ese respirador que soplaba como un viento persistente dentro de una tormenta que ya empezaba a disiparse. Luego de unos segundos, dije, hágalo. Todo. Sin excepción. A las 14:37, el cerrajero me envió una foto. Todas las cerraduras habían sido cambiadas. Las llaves estaban en mi poder. Incluso la caja fuerte del cuarto, que yo mismo había instalado años atrás, pensando que sería usada para proteger documentos importantes, había sido vaciada. Dentro solo encontraron un pasaporte, unos relojes baratos y un sobre con varias fotografías de él con otras mujeres. Ni siquiera se había tomado la molestia de esconder su doble vida. Y entonces entendí que no era solo un traidor, era un cobarde, un oportunista, un actor que había vivido tanto tiempo en el escenario, que ya no recordaba quién era cuando caía el telón. A las 15:00 volví a recibir movimiento en la cámara. Lo vi sentado en la vereda, agotado, mirando el celular como si esperara que la realidad cambiara sola. Vi cómo hacía llamadas, cómo caminaba de un lado a otro, cómo intentaba entrar por la puerta trasera solo para encontrarla reforzada. En algún momento, incluso llamó a la policía. Lo supe por la notificación del sistema de seguridad. Interacción con autoridades registrada. Me conecté al video en vivo y vi a los agentes hablando con él. Él gesticulaba, mostraba papeles, abría los brazos como quien ruega por justicia. Pero los oficiales se mantuvieron firmes. Revisaron los documentos digitales que yo les había enviado esa mañana con la asistencia de mi abogado. Le explicaron que, legalmente, la propiedad ya no estaba bajo su control, que no podía ingresar, que cualquier intento de hacerlo sería considerado allanamiento. Y fue ahí cuando lo vi quebrarse. No gritó, no golpeó nada. Solo se desplomó sobre su propia maleta como un globo sin aire. Lo que antes era rabia se volvió vacío. Lo que antes era altanería se volvió peso. Y ese peso cayó sobre él como una piedra amarrada al cuello. No le respondí cuando me llamó 10 veces seguidas. No abrí el correo que llegó con asunto. Última oportunidad. No escuché el audio que envió llorando, diciendo que todo fue un malentendido, que nunca quise que esto terminara así, que Laura me necesita. ¿Laura? La misma mujer que él dejó sola en una casa vacía, con el cuerpo colapsando y la mente fragmentada por el abandono. La misma que ahora tenía úlceras sangrantes y pérdida de memoria parcial por desnutrición prolongada. No, él no hablaba de Laura. Hablaba de sí mismo, de su reflejo, de su fracaso. Y yo, simplemente, me levanté. Caminé hasta el pasillo del hospital. Busqué una máquina expendedora. Compré un jugo y una barra de cereal. Regresé a la habitación. Y me senté. Nada más. Porque a veces, la mayor forma de responder es no hacerlo. Porque hay derrotas que no necesitan testigos, solo consecuencias. No supe en qué momento exacto se rompió todo. No tengo la hora exacta. Pero lo vi con mis propios ojos. Esa lenta transformación que ocurre cuando alguien rompe el suelo bajo sus pies y, por primera vez, se da cuenta de que no puede culpar a nadie. Regresó por la tarde. En otra ocasión lo confirmé por mensaje. Se turnan, Enrique. Te sientas en el sendero, te detienes, vuelves a caminar. Pareces perdido. Esa palabra me hacía volver. Perdido. Y creo que, al final, era acertada. No estaba asqueado, no fingía, no luchaba. Simplemente estaba perdido. Las cámaras mostraban a un hombre irreconocible. Ya, sin gafas de sol. La camisa estaba arrugada y sucia. La barba crecía desordenadamente. Sin maleta. Sin arrogancia. Solo con las manos en los bolsillos y mis ojos pequeños. Como era de esperar, por capricho del destino, la puerta se abriría de nuevo. Pero no se abrió. Ni se abrió. A las 17:43 se sentó en la escalera. Saca tu celular. Llamo. No a mí. No a Laura. Llamo a tu madre. Lo oigo gracias al micrófono externo por su timbre inteligente. Su voz no era arrogante, un solo de pánico. Solía decir frases como, me cerró por completo. Está en el hospital, desde entonces no. Me ha bloqueado. Dije que falsifiqué una firma, pero no estoy seguro, ¿eh? Y entonces me detuve.
La voz tembló. No sabía que tenía ese poder. Pensé que no habría nada. Fui allí cuando realmente lo entendí. Cuenta con nuestra pasividad, con nuestro silencio. Así que Laura seguía llamando. Como dije, el viejo que solo aparecía en cumpleaños y domingos no movería un dedo. Si te equivocabas. Porque confundía cortesía con debilidad. Y confundía la lealtad de una hija con obediencia científica. A las 18:10 intenté abrir la bocina. Estaba sellada. A las 18:27 me acerqué a la ventana del dormitorio. Si estuviéramos solos. Miró dentro. Pero el interior había cambiado. Había vacío. Las cortinas quitadas. Las paredes sin cuadrados. No porque yo hubiese conseguido nada. Belle, porque tu presencia no habitaba allí. Porque esa casa, que antes usaba como símbolo de estatus, ahora lo repele como un reflejo que no le pertenece. Entonces dije algo que quedó grabado en el sistema. No reconozco esta casa. No fue un grito, no fue un reproche, fue una confesión. Como si acabara de despertar de un largo sudor. Como si por primera vez se hiciera realidad lo que realmente se había construido. No una casa, sino un espejismo. Uno que desaparece mientras la verdad se revela. Se sentó de nuevo en el suelo. Encendió un cigarrillo. Tosió. Llama a alguien más. Esta vez a un amigo. Lo oyó decir. Se fue todo a la mierda. Él me lo quitó todo. Luego, más bajo. La cuenta está vacía. El abogado dice que es una empresa sin protección. El banco lo bloquea todo. Y la casa no es mi amiga. Después de eso, guardé el celular y lo dejé allí. Durante 1 hora. Mirando la puerta como si solo pudiera abrirla con la fuerza del pensamiento. Pero no se abrió. A las 19:36 se levantó, miró hacia arriba como si buscara alguna señal de redención y caminó hacia su auto. Lo vi pasar por la recámara trasera, por el pasillo. No miré atrás. Solo se había ido. Y por un momento pregúntame si vas a volver. Pero lo que no sabía, lo que él nunca sospechó, era que esta no sería la última vez que lo vería frente a esa puerta. Porque lo que vendría sería aún más humillante, y no tendría que mover un dedo. Su mundo ya estaba en caída libre, y yo, sentado en el hospital, con la mano de mi hija en la mía, me invadió una extraña paz. No la paz de la venganza, sino la paz de la silenciosa inversión del orden de las cosas. Ahora, él era el hombre de afuera, y yo, el padre al que había intentado desechar, era quien tenía la llave en el bolsillo. A las 6:14 de la mañana siguiente, mi celular vibró una vez. No era una llamada. Era una notificación silenciosa del sistema de seguridad. Movimiento detectado. Entrada principal. Me encontré en el hospital, en la misma cama, con la misma manta sobre las piernas, viendo a Laura dormir un poco más tranquila. Los médicos me dijeron que, si todo seguía así, podrían empezar a reducir la sedación al final de la semana. Era la primera vez que oía la palabra mejor desde que llegué. Revisé la cámara. Estaba ahí de nuevo. Mi cara está demacrada. Muchas manos en los bolsillos. La misma ropa de ayer. Esta vez sin cigarrillos, sin llamadas. Solo mirando la puerta. Golpeó suavemente, como si esperara que algo se ablandara. No la sueltes. Volvió a golpear. Más fuerte. Nada. Saca tu celular. Empezó a marcar. Primera llamada, rechazada automáticamente. Segunda, rechazada. Tercera, enviada directamente al buzón de voz. A las 6:32 recibí un correo con el asunto en mayúsculas. Necesitamos hablar. El cuerpo era breve. Si estás haciendo esto, estoy con Laura, pero no soy bueno. No puedes tomar decisiones por ella. No puedes dejarme ir. También soy parte de tu vida. Necesito que me escuches. Por favor, solo escúchame. Cierra el correo. No respondí. A las 7:05, otro mensaje. Lo perdí todo, no tengo nada. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo mi nombre. Pero Laura sigue siendo mi esposa. Quiero verla. Solo quiero explicárselo. No puedes decidir por ella. Yo tampoco respondí. A las 8:17, pon el audio. No lo oigas dentro. Fue suficiente durante los primeros 5 segundos. Su voz era irreconocible, cansina, rota, temerosa. Lloraba. Decidí que me habían malinterpretado, que todo se debía a la desesperación económica, que la relación iba mal, que Laura sabía que necesitaba descansar. Las frases no tenían lógica, no formaban una confesión.
Era más bien un vómito de excusas impregnado de autocompasión. Es borroso. Descubrí que el silencio tenía un sonido. Sí, es el eco de lo que no se dice cuando el otro espera una respuesta. Es una ausencia que pesa más que cualquier insulto. Es el vacío que recuerdo. A las 10:41, la recepcionista del hospital me informó que alguien había intentado entrar. Un joven. Digo que me sonaba. Pero cuando revisé el sistema, no estaba autorizado. No insistí. Simplemente se fue. Di las gracias. No hizo más preguntas. Yo tampoco. A las 12:03, envié una notificación bancaria a mi correo. La confirmación de la cuenta conjunta estaba confirmada. Todo el saldo restante se había transferido legalmente a una cuenta individual a nombre de Laura, con poder temporal para administrarla hasta que pudiera recuperar el control. El abogado hizo un trabajo impecable. Cada movimiento fue respaldado. Cada acción, documentada. A las 13:27, lo vi en la nueva oficina. Esta vez no me impactó. No intenté entrar. Solo dejó una nota sobre el velo. No contenía cumplidos, ni súplicas. Solo una nota escrita a mano, en papel rasgado. La letra era aterradora, con tinta corrida, como si los esposos la leyeran mientras la escribían. No es que hayamos llegado hasta aquí. No es que te hayas convertido en mi enemigo. Solo quería descansar. Solo quería un respiro. Nunca pensé que tendrías todo esto. Pero ganaste. Lo tienes todo. Yo no soy nada. Solo espero que algún día Laura me perdone. Y a ti también. Perdón por no haber estado. Perdón por no haberte entendido. Perdón por todo. Dobla el papel con cuidado. Guárdalo en el bolsillo interior de mi refugio. No porque quisiera dárselo. Lo digo porque hay derrotas que hay que archivar. Como pruebas. Como cicatrices. No respondí. Nada publicado. No contengas a nadie. Simplemente seguí sentada junto a mi hija. Mientras escuchaba, poco a poco, su respiración se volvió más tranquila, más suya, más libre. Porque no necesitas vengarme. Ya lo había hecho, sin una sola palabra. Ya lo había roto, con silencio. Lo que más temía era no perder dinero. No se veía. Y ahora, ya no existía para nosotros. Cuando finalmente se desvaneció por completo, no fue en privado. No fue tras paredes cerradas ni en silencio. Fue ante los ojos de todos, como si el universo hubiera decidido dejar caer su máscara en público. Era el sábado siguiente. Ya había regresado a casa brevemente. El médico pensó que me vendría bien descansar unas horas, darme un baño caliente y reorganizar documentos. Laura seguía durmiendo, más tranquila, más ligera. La sedación se estaba reduciendo. Las mejoras se consolidaban. Había una posibilidad real de que despertara en unos días. Y quería estar listo para recibirla. Para ello, necesitaba asegurarme de que el mundo a mi alrededor estuviera finalmente a salvo. Fue en este contexto que recibí una llamada de un número familiar. Un antiguo cliente de mi taller, ahora subdirector de la cooperativa de crédito de la ciudad. Su voz era tensa, objetiva. Enrique, necesito que veas esto. Acaban de enviar un video al grupo del club de negocios. Ya tiene más de 30,000 visitas. Se trata de tu hijo. Abrí el enlace. Y lo que vi, me dejó sin palabras. Ahí estaba. El mismo hombre que una vez vestía traje entallado, zapatos italianos y una sonrisa que le hacía creer que todo giraba en torno a él. Ahora, en medio de la calle, frente al despacho de abogados donde, por lo que supe después, había intentado en vano revertir los documentos firmados, gritaba con un cartel improvisado en las manos. Un trozo de cartón escrito con rotulador negro. Me despiertan a todos. Soy víctima de una conspiración familiar. Pasaban coches, gente. Nadie se detenía. Simplemente grababan. Algunos reían. Otros se burlaban. Una mujer pasó en bicicleta y preguntó en voz alta: ¿Y a tu mujer? ¿También te despidieron por conspiración o por estupidez? Risas. Más grabaciones. Más vídeos subidos a redes sociales. En cuestión de minutos todo se difundió. En Facebook, el vídeo ya tenía cientos de comentarios. En Instagram, las cuentas regionales de chismes republicaron con subtítulos como El agotamiento del silencio. Cuando tu suegro tiene más poder del que crees. En Twitter, chistes, montajes, hashtags como El caído, lo perdió todo, cuando el silencio habla.
Vi un comentario que se me quedó grabado. Eso pasa cuando te burlas de alguien que no necesita hablar para destruirte. Lo resumía a la perfección. No hubo un solo gesto mío, ni una sola palabra pública, ni una sola exposición deliberada. Solo actué. Y la verdad, bien guardada, siempre encuentra su camino, por sí sola. Más tarde supe que había intentado apelar a 3 bufetes de abogados. Todos se habían negado. La situación era insostenible. No había ningún resquicio legal. No había cláusula de escape. Su abogado, presionado por las pruebas, había renunciado al caso 2 días antes. También había intentado volver a su antiguo trabajo, donde había solicitado una licencia para acompañar a su esposa enferma. Cuando se descubrieron el video del crucero y las capturas de pantalla que circularon anónimamente por correo electrónico, fue despedido inmediatamente por abuso de confianza y conducta poco ética. Cuentas bloqueadas. Su nombre manchado. Su tarjeta de crédito cancelada. Y ahora, la humillación pública. Y mientras él se encogía de vergüenza en la acera, preparé una carpeta azul con documentos para presentar al hospital. Quería asegurarme de que, cuando Laura despertara, supiera exactamente qué se había hecho en su nombre. Que nada había sido impulsivo. Que todo había sido legal, documentado, ético. A las 17:45 de ese mismo día, me senté en la sala del apartamento que ahora estaba solo a su nombre. Con la luz de la tarde entrando a raudales por las ventanas limpias, abrí mi portátil y accedí a los videos que seguían viralizándose. Vi su rostro en todos ellos, pero no sentí placer, ninguna satisfacción. Solo confirmé lo que ya sabía. Se había autodestruido. Simplemente quité las protecciones que el escudo de silencio de mi hija había mantenido durante años. Y cuando mi teléfono vibró de nuevo, con un mensaje suyo que decía, ¿eres feliz ahora?, simplemente cerré la pantalla. La felicidad no venía de allí. Venía de la habitación de al lado, donde por primera vez en semanas, Laura había movido un dedo. Y en cuanto abriera los ojos, él dejaría de existir por completo. Fue una mañana tranquila. El sol entraba a través de las persianas de la UCI en un ángulo preciso, como si la luz supiera exactamente qué rostro debía acariciar primero. La enfermera de turno me ofreció un café caliente y me dijo, con una sonrisa tenue, que Laura estaba comenzando a respirar por sí sola. Era un avance pequeño, pero en este lugar, cada milímetro cuenta como una victoria. Yo llevaba ya casi una semana durmiendo en la misma butaca. Me conocían todos. Me traían cobijas. Me ofrecían pastillas para el insomnio. Me hablaban con respeto. Me decían que era el único familiar que habían visto quedarse desde el primer día. Yo solo asentía. No necesitaba que me lo agradecieran. Solo quería que Laura supiera, cuando despertara, que esta vez no la iban a dejar caer. A las 7:42, su mano se movió. No fue un espasmo involuntario. Fue un gesto lento, débil, como si estuviera tanteando la frontera entre el sueño y el regreso. Me acerqué. La tomé con suavidad. La sentí tibia, temblorosa. La sostuve con ambas manos y por primera vez en días, dije su nombre en voz alta. Laura. Soy yo, papá, estoy aquí. Sus párpados no se abrieron de inmediato, pero sus cejas se fruncieron, como si tratara de entender. Sus labios se movieron, sin fuerza, sin sonido. Fue suficiente. Porque después de tanto frío, después de tanta ausencia, ese mínimo gesto era vida. Era retorno. Una doctora entró apresurada. Revisó los signos. Asintió. Está reaccionando. Si sigue así, podremos retirarle el respirador en las próximas horas. Yo no dije nada. Solo me senté de nuevo y le hablé. Bajo. Despacio. Le conté cómo llegué al hospital, cómo la encontré. Le hablé de los días que pasé sin dormir, del sobre azul con su firma, de los documentos que protegían su nombre. Le dije que todo estaba en orden, que ya no vivía en la misma casa, que su dinero estaba seguro, que él ya no tenía acceso a nada. Y, por primera vez, vi una lágrima deslizarse por su mejilla. No sé si era emoción, dolor, alivio, pero era real, era suya. Las siguientes 48 horas fueron una mezcla de medicina, paciencia y recuperación. Le retiraron el respirador. Comenzó a tomar líquidos. Abrió los ojos por completo. Tardó en hablar, pero no en entender. Cuando me vio, no preguntó qué había pasado. No preguntó por él.
Solo tomó mi mano con más fuerza esta vez y susurró una sola frase. ¿Te quedaste todo este tiempo? Yo asentí, y con la garganta cerrada le respondí. Desde antes que te cayeras, ya estaba aquí, solo faltaba que me dejaras entrar de nuevo. Los días siguientes fueron para sanar. En el hospital nos ofrecieron apoyo psicológico, consejería legal, todo lo que una víctima de abuso silencioso podría necesitar. Ella aceptó todo, sin vergüenza, sin culpa, como una mujer que se sabía herida, pero no rota. El día en que recibió el alta, la llevé a su nuevo apartamento. Pequeño, luminoso, con plantas que ya había colocado la vecina que se ofreció a regarlas. Le mostré las llaves, el contrato, las cuentas, todo a su nombre, nada compartido, nada que pudiera ser usado en su contra. ¿Y él? Me preguntó. No con miedo, con curiosidad. Ya no existe, respondí. Al menos no para nosotros. Ella no lloró. Solo miró por la ventana, como si estuviera viendo el mundo por primera vez sin vidrios sucios. Luego se giró hacia mí. No quiero venganza, papá. No la tuviste, le dije. Solo te devolví lo que era tuyo, tu espacio. Ella asintió. Caminó hacia la cocina. Tocó las superficies, abrió la heladera, olió el jabón nuevo. Pequeños rituales que marcan el principio de una vida sin cadenas. Antes de irme, dejé sobre la mesa un sobre. Adentro, una carta manuscrita. Laura, perdón por no haber visto antes. Por haber asumido que estabas bien solo porque no pedías ayuda. Por creer que el amor bastaba para protegerte desde lejos. Gracias por confiar en mí incluso en silencio. Ya no estás sola. Y nunca más vas a estarlo. Ella no la abrió de inmediato. Solo la sostuvo en el pecho. Y antes de que yo cruzara la puerta, dijo lo que me sostuvo durante todas esas noches. Gracias por no rendirte. Y yo, sin girarme, le respondí. Gracias por despertar. De camino a casa, paré frente a la casa vieja. La que una vez compartió con él. La que ya estaba en venta, por fin, de manera legal. Estaba vacía, silenciosa, como si incluso los muros hubieran soltado un suspiro de alivio. Me bajé del auto. Caminé hasta el portón. Y por última vez, toquei el bolsillo donde guardaba as chaves. E as deixei ali, sobre o batente da porta, como símbolo de que já não era preciso manter ninguém fora. Porque tudo que precisava sair, já tinha ido embora, para sempre.